Pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine en directo. Arrancamos semana en este lunes, como siempre, a las 4:05 de la tarde. Hoy hablaremos de la nueva edición de talleres de oficios artesanos. Les vamos a dar todos los detalles, también de las intervenciones sobre el patrimonio, en esta ocasión sobre la muralla de Segovia. Y les invitaremos también al Teatro del Taller Municipal, a sus producciones propias que empiezan a partir de mañana. Antes, como siempre, nos vamos con la actualidad de hoy. La zona de Cantalejo es desde hoy la primera de la provincia en contar con el bono rural de transporte gratuito de la Junta. Un paso más en el transporte a la demanda regional, que supondrá un ahorro para los cerca de 55.000 vecinos de las 28 localidades incluidas en las 7 rutas con las que cuenta esta zona, entre ellas municipios como Turégano, Cabezuela o los valles de Fuentidueña. Hemos empezado en Cantalejo y la próxima será Carbonero el Mayor e irán las zonas, esas 10 zonas llenándose de ese transporte a la demanda gratuito. Despliegue progresivo que hemos iniciado en Salamanca, en Fuentes de Oñoro, seguimos después en Santa Coloma de Somoza en León, en Muñico en Ávila y ahora en Cantalejo. A partir de ahora se podrá gestionar la reserva del servicio no solo a través de llamada telefónica, también con las nuevas tecnologías. Para utilizar este servicio el usuario deberá o bien pasar el código QR con esta tarjeta o a través de su app móvil. La idea del Gobierno regional es que a lo largo del 2022 las 10 zonas de transporte a la demanda de Segovia se beneficien de la gratuidad del servicio, lo que afectaría a 123 rutas y 337 localidades, casi 90.000 usuarios potenciales, sin contar con la capital. Los pacientes que fuman tienen más riesgo de enfermar gravemente por COVID, de tener un respirador o tener que conectarse al respirador y tiene una mayor mortalidad. Por lo tanto, esta relación tabaco y COVID está científicamente demostrada. Tabaco y COVID, dos aliados poderosos en contra de nuestra salud pulmonar y cardíaca. La difusión por aerosoles del coronavirus hace que sea más fácilmente transmisible entre los fumadores. Evidencias científicas para que los jóvenes reflexionen. Que la edad de empezar a fumar en nuestros niños es de 13 años. Es una edad muy temprana, a pesar de que solo fuma el 20% de la población. Pero ahí están todos nuestros jóvenes y nuestros niños, más bien. Trabajan para firmar convenios con ayuntamientos y crear espacios sin humos en centros deportivos y culturales, proteger a los más vulnerables. El 85% de los cánceres de pulmón están directamente relacionados con el tabaco. No hay que perder de vista a los de vejiga, estómago, laringio, boca. Los expertos también ponen el foco de atención en mujeres entre 15 y 35 años. Y lo que tenemos que hacer es luchar desde todos los ámbitos para que ni los hombres ni las mujeres fumen. La Sanidad Pública y la Asociación Española contra el Cáncer ayudan a los fumadores. Un 60% de los que siguen un curso de deshabituación tabáquica logra dejarlo. Balonmano Nava Vivero Serol seguirá un año más en la Liga Asobal después de superar 28-24 a Naitasuna en un partido donde el equipo segoviano supo manejar la tensión y los nervios de la última jornada. El objetivo era que este equipo no podía perder la categoría y este club no podía perder la categoría por todo lo que se ve y por todo lo que hay detrás. Y al final, bueno, pues hemos conseguido el ansiado título, entre comillas, de la permanencia. El conjunto navero fue prácticamente todo el encuentro por delante en el marcador. La intensidad defensiva de los locales descolocó a los jugadores más creativos de Anaitasuna. Nava llegó a tener 5 goles de ventaja, pero un par de acciones desafortunadas antes del descanso redujo la diferencia al 14-12. En la segunda parte los navarros apretaron el acelerador, pero los de Zupo no perdieron la concentración. Llevados en volandas por medio millar de aficionados, Balonmano Nava se llevaba la victoria y sellaba la permanencia. Patoski volvió a ser providencial y esta vez Rodrigo Pérez Arce, con 6 goles, estuvo apoyado por Darío Ajo y Dantino, ambos con 5 tantos. Y bueno, yo creo que hemos estado cerca, hemos tenido oportunidades, hemos desaprovechado bastantes. Zupo por fin respiraba tranquilo tras cerrar la permanencia. Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar. Esta semana vamos a hablar. Yo quiero quedarme. Ahora toca comenzar a planificar la próxima temporada y lo primero es la continuidad del técnico navarro. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Desde crear objetos de cerámica o cuero hasta, fíjense, aprender a teñir con tintes naturales. Son algunas de las acciones que se pueden aprender en los talleres de oficios artesanos, cuya nueva edición empieza ya mismo, en el mes de junio. Nos hablan de ello Francisco Martín, artesano. Francisco, Paco, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Jesús de la Cruz, él es organizador de estos talleres. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Bueno, pues estos talleres se hacen en colaboración con la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Segovia y se llevan realizando, Jesús, creo ya algunos años, ¿no? Pues con esta iniciativa a través de la Concejalía llevamos 3 años y bueno, es una gran oportunidad de que conozcan nuestro centro de oficios y conozcan, la gente tenga un acercamiento a través de los artesanos que imparten y impartimos estos cursos, un inicio a un acercamiento a la artesanía, claro, y a la cerámica. Eso es. Entendemos por oficios artesanos, pues esos oficios que normalmente se van pasando, ¿no?, de generación en generación, Jesús, y que muchas veces, sobre todo en estos tiempos, es un poco complicado no encontrar un relevo generacional. Yo creo que lo hemos comentado ya en la otra entrevista y en otras entrevistas que nos han hecho. El relevo es difícil por muchísimas circunstancias que ahora se complican con esta nueva crisis sanitaria que nos atañe. Pero a través de estas iniciativas, que tienen talleres particulares, de cursos que se están dando en muchas asociaciones, como en Aragón, como en Galicia, las asociaciones de profesionales de artesanos, estamos implicándonos para que no se pierdan. También está de la mano de la Administración y de escuelas especializadas, como es la Casa de los Picos, que sé que tienen líneas de formación en varios puntos de nuestros oficios, el que no se pierdan y haya un relevo generacional natural como el que había hace años, dentro de 2, 3, 4 años. Vamos a hablar un poquito, antes de acudir a los talleres, a la programación que va a haber y cómo se van a desarrollar y sobre todo cómo pueden inscribirse si lo desean. Hablamos del Centro de Oficios Artesanos. Paco, tú perteneces a este Centro de Oficios, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes os encontráis allí? Pues encontramos de casi todas las disciplinas de la artesanía, cerámica, cuero, que soy yo mismo, textil, estaño, hay de casi todo, madera, dentro de la madera hay talla, hay torneados, hay de casi todo un poco. Y luego pues lo que se está intentando es darlo a conocer a la gente, pues nos metimos en el centro para que la gente fuera cogiendo el relevo de la gente que lo va dejando, porque hay gente muy hábil en Segovia que están medio jubilados, que se van a jubilar y se va a perder el oficio, y es que realmente luego hay demanda de esos oficios en Segovia y en la provincia, vamos, y en toda España, de esos trabajos, de torno, de banistería, de vidriera, vamos, de casi todo falta. Entonces hay mucha gente muy chavo informático, pero luego de trabajadores manuales y que sepan de algo de un oficio hay poco. Entonces la ilusión que lo hicimos fue con eso, para que la gente fuera cogiendo un poco el relevo de la gente que lo iba dejando. Y que no todo se hace con máquinas, ¿no, Paco?
muchas veces no, más es la cabeza y las manos. Luego existen se hace siempre, hay empresas que hacen un prototipo a mano y luego se elabora con máquinas, pero generalmente todo se hace a mano. Luego ya según las cantidades pues van a mecanizados y si son pocas pues se hacen a manuales. Pero vamos, que cada vez que haya gente que haga cosas manuales queda muy poquita ya. Y se cotizan dentro de lo que cabe. Pero vamos, en ellos estamos Jesús y muchos de los del gremio intentando sacarlo para adelante. Eso es. Bueno, hace poco aquí cerquita de la Avenida del Acueducto celebrasteis la feria también de artesanía y pudimos ver realmente el valor añadido, ¿no?, que tiene lo artesano, lo que se hace a mano, lo que pues bueno, se mantiene, ¿no?, la tradición, las costumbres, lo que estábamos comentando, el hacer de generación en generación. Jesús. Sí, hemos tenido la feria que por fin hemos podido celebrarla. Hay que decir que la artesanía como concepto y como tradición, hay mucha gente que me dice que no hay oficios como había antes. Lógicamente, es muy difícil, lo estamos comentando. Los maestros se pierden, se jubilan o desaparecen, su oficio con ellos. El concepto como de artesanía actual es un poco diferente y evoluciona. Artesanía pesada, pesos pesados de la artesanía ya no hay muy pocos. Es una pena. Deberíamos de a estas artesanos y artesanas que tienen un cuajo y que tienen una trayectoria, tener un detalle con ellos de forma exposicional, de forma temática, porque bueno, hay gente que no los va a conocer, hay generaciones que no lo van a conocer. Hay un cambio de visión sobre la artesanía, más conceptual, más diseño, menos pieza grande, pieza elaborada, y eso hay que explicarlo. Nosotros ya quisiéramos tener ese tipo de artesanía en nuestras muestras, en nuestras ferias, en nuestras exposiciones, pero es dificilísimo por su coste de movimiento, de venir a vender, de venir a desplazarse, y de que hay un vacío, de que esa gente, pues estos compañeros y compañeras artesanos están ya jubilados o ya no están. No obstante, seguimos intentando que no se pierda lo poco o lo mucho bueno que tenemos, que ese es nuestro trabajo en el gremio artesanal segoviano, a través de las ferias, de las exposiciones y del centro de oficios. Así es, visibilizar lo que se hace a mano, lo único, ¿no?, y esas piezas que cada una pues es distinta a la otra, ¿no?, porque se hace efectivamente de forma tradicional. Fíjate como anécdota, Jesús y Paco, fijaos que estábamos en la feria de artesanía y pasaba un niño, ¿no?, por lo que ha comentado Jesús, de las nuevas generaciones que no conocen estos modos de hacer, y le preguntaba a su madre lo que era un botijo, ¿no? Qué curioso. Es curiosísimo, pero vamos, no está fuera de ninguna pregunta que pueda, o un niño o incluso algún joven, y es una cosa que es tan sencilla de conocer, porque la hemos usado todos tantas veces, que ya está en desuso. Solo quedan botijos para gente muy caprichosa, que saben que eso refresca mucho, y para museos que tienen el Museo del Botijo, por ejemplo, que existe, museos de cerámica tradicional. Algo tan sencillo como eso, pues que pregunten sobre ello nos indica ya que falta algo, que falta algo. Eso es. Pues vamos a aprender un poquito, si les parece, sobre estos oficios artesanos, y lo pueden hacer ustedes en los talleres que comienzan ya mismo. Hay 8 plazas para cada uno, excepto hay 6 en el taller de tintes naturales y son gratuitos además, así que no hay excusa. Paco, tú eres uno de esos artesanos que imparte uno de los talleres, el del cuero, ¿no? Del cuero, en teoría en vez de guarnicionería, y lo que se enseña a la gente es a coser a mano. Lo que es cómo se afila, cómo se utilizan las herramientas y cómo se utilizan las agujas, y 2 agujas y el hilo y la lezna. Se enseñan a afilar las leznas y luego se van haciendo trabajos para que la gente vaya soltándose un poco en hacer trabajos, pues en vez de estar cosiendo un cacho de cuero, pues le enseñan a hacer un monedero, cómo se corta un monedero, cómo se hace un patronaje, todo, y luego cómo se va cosiendo para que vaya quedando, y cada vez con más práctica, para que le vaya quedando el cosido más perfecto. Porque hay marcas, lo que te comentaba antes, marcas de lujo, ¿no? De lujo, que siguen haciendo los bolsos a mano y están valorados la gente que sabe coser a mano. Lo que pasa es que nunca se aprende un oficio en la vida, siempre te falta algo. Pero si empiezas ya a funcionar con ello y con la gente empieza a coger un poco, empiezan a valorarlo, porque la gente hemos estado en cursos y han visto cómo se cose a mano, ya cuando ven algo
ya empiezan a tener un punto crítico, de decir, eso no está cosido a mano, eso es máquina. Y claro, y mismamente la gente se valora muy poco, hasta que empiezan a hacer a ellos algo, pues cualquier cosa, una carterilla, una cartera, un monedero, y se van valorando ellos más de que son capaces de hacerlo. Hay gente más hábil o menos hábil, a la gente le lleva más o menos tiempo, pero al final terminan todos, se les hace cortísimo. O sea, les das, son 4 días intensivos y la gente quiere más y quiere más porque no está acostumbrada a trabajar con las manos. Y entonces lo relaja mucho, no es un trabajo... bueno, no es estresante, es intentar hacerlo lo mejor posible y cada vez les vas metiendo un nivel de dificultad para que les cueste un poco más desarrollarlo, pero al final la gente termina encantada, se quedan con ganas de más taller. Pasan un buen rato, ¿no? También, sí, que en estos tiempos, bueno, por supuesto todos los talleres cuentan con todas las medidas de seguridad, ¿verdad, Jesús? Y bueno, que van a pasar un buen rato, van a aprender y sobre todo vamos a valorar efectivamente lo que se hace a mano y lo que, pues oye, uno con sus manos, ¿verdad?, va haciendo, y seguramente que luego esos monederos, esas carteras que ustedes se lleven si participan, por ejemplo, en este taller, pues seguro que luego se enseña a los amigos, ¿verdad? Da mucho orgullo. Mira, pues esta cartera, ¿verdad? Qué bonita, pues la he hecho yo. Totalmente. Se trata de que la gente pierda un poco el miedo, no es tan complicado en comenzar a utilizar las herramientas que en cada oficio tenemos hoy y enseñamos, y que luego la satisfacción de poder decir, esto lo he hecho yo en un curso con un maestro o maestra artesana y bueno, pues está hecho con mis manos, ¿no? Es una gran satisfacción personal, claro. ¿Cómo son el resto de los talleres, Jesús, que encontramos, además del cuero que imparte Paco? Pues vamos a ver el de tintes, que es con un método que se llama Shibori, que etimológicamente significa estrujar, apretar. Con este fin, cada prenda se introduce en su aguada de tinte, y la preservación de esos estrujamientos, de esos nudos que se hacen, marcan, al abrirse con previo tintado, marcan una estampación diferente. Son tintes naturales y lo va a impartir la artesana Eva Maedero. Vamos a tener un taller de cerámica a cargo de la ceramista Simone Immig, holandesa, compañera holandesa, que va a enseñarnos a hacer moldes, y de esos moldes luego, con nuestro propio diseño, con el diseño de los alumnos, van a hacer las piezas previamente que se elaborarán en el taller. Y en mi taller voy a empezar a iniciar a la gente con metales laminados, en este caso con estaño, con lámina de estaño. Vamos a enseñar un poco qué interacción tiene, qué moldeabilidad, qué ductibilidad tiene sobre un objeto. Y ese objeto va a ser una simple botella, cada alumno tendrá una botella de vidrio, donde va a empezar a trabajar sobre ella y va a estampar con distintas herramientas o repujar el final. Esa botella de vidrio al final se va a convertir en una lámpara de sobremesa, con todas las implicaciones que tengan los alumnos a la hora de diseñar en esa botella sus ideas. Estos son, aparte el de marroquinería que va a dar Paco, los 4 talleres que tenemos previstos para este año. Bueno, pues muy interesantes, además de disciplinas distintas. Pueden inscribirse, todavía lo pueden hacer en la web de Segovia Activa, del Ayuntamiento de Segovia, de esa Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo. Así que no lo duden, es pasar un buen rato, aprender y sobre todo valorar los oficios artesanos. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad, 5 minutos y estamos de vuelta en 8 Magazine en directo. No se vayan.
Pues ya estamos de vuelta, 4:30 de la tarde, seguimos aquí en 8 Magazine en directo. Desde hace tiempo, ya saben, se llevan acometiendo, seguro que se han fijado dando un paseo por la ciudad, obras en la muralla de Segovia, un monumento con siglos de historia que, claro, pues necesita de vez en cuando pues ponerse algún parche. Esta tarde conocemos cómo se están llevando a cabo las obras en la muralla. Lo hacemos de la mano de la concejala de Patrimonio y Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín. Clara, hola, muy buenas tardes. Bienvenida, un placer. Igualmente. Pues la muralla de Segovia efectivamente es un monumento que data desde el siglo XII y es BIC, Bien de Interés Cultural, desde 1985, ¿no, Clara? Si no tengo mal entendido. Y ha sufrido, pues claro, en todos estos años y prácticamente siglos, ¿no?, pues varias intervenciones. Sí, bueno, la historia de la muralla es compleja, siempre ha sido un monumento que la idea ha sido como molesto, ¿no?, porque como que encerraba la ciudad y la ciudad tampoco ha tenido un carácter defensivo porque no ha sido necesaria su uso con el destino al que se fue construido, que era la defensa de la ciudad. En el momento en el que pierde ese uso, la ciudad intenta ocupar esa muralla, construye encima y como tampoco es necesaria para defender, tampoco históricamente ha sido necesario hacer reparaciones y va cayendo un poco en el olvido. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se hacen varias restauraciones, se recuperan bastantes zonas, la zona norte y la zona sur de la muralla, pero es sobre todo a lo largo de estos últimos 20 años más o menos donde el Ayuntamiento realmente ha volcado todos los esfuerzos para hacer visible los casi 3 kilómetros de recorrido que tiene la muralla, que es una de las 3 murallas más largas, más grandes, completas, que se conservan en nuestro país. Efectivamente, ahora la muralla está integrada, ¿no?, dentro del patrimonio y de las vistas de la ciudad. Yo creo que no concibiríamos, ¿no?, una ciudad como Segovia sin la muralla, y es cierto, pues bueno, que de vez en cuando, ¿verdad?, hay que ponerle, como decíamos al principio, algún parche. Hasta 13 empresas, tengo entendido, que se interesaron, ¿no, Clara, por estas intervenciones en la muralla. El 20 de mayo finalizaba el plazo de presentación y la duración de las obras es de unos 10 meses, ¿no? Sí, esta última fase, que es la que estamos ahora mismo en ejecución, que viene de la financiación del 1,5% cultural del Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana. El plazo, la presentación de las ofertas ha concluido hace unos días. Finalmente, aunque vinieron 13 empresas a visitar la obra, han presentado oferta 8 empresas. Esperamos hacer la adjudicación en lo menor tiempo posible. También va a salir a licitación lo que son las direcciones facultativas de la obra, con lo cual yo espero que a lo largo de la segunda mitad del verano podamos dar inicio a este proceso de restauración del tramo de la muralla comprendido entre el Hospital de la Misericordia y el Arco de San Cebrián. ¿En qué consisten las obras, Clara? Porque es durante casi un año, ¿no? Básicamente son varias fases. Por un lado hay que redescubrir la muralla en el sentido de que hay que quitar añadidos y estructuras y vegetación y acopios de tierra que la tapan y la ocultan, y por otro lado la otra fase es la rehabilitación y la restauración de los lienzos históricos y de los elementos históricos de la muralla, que además, gracias a uno de los convenios del PAIS, va a poder ser recuperado parte del adarve peatonal desde la puerta de San Cebrián hasta el Hospital de la Misericordia, por esa huerta que es del hospital, pero que bueno, con el convenio urbanístico vamos a poder hacer accesible esa parte de la muralla para el turismo y tener otro fragmento de muralla accesible a la visita, precisamente para disfrutar de todas las vistas que desde allí tenemos de la ciudad. Bueno, pues un reclamo más, ¿no?, para la ciudad, no está mal. Un presupuesto también bastante amplio, ¿no?, casi 1,5 millones de euros. Sí, de hecho es la licitación en relación a la rehabilitación de la muralla más importante que hemos tenido, sobre todo por la complejidad de la obra. Hay que tener en cuenta que esa zona de la muralla, para poder intervenir, hay que intervenir desde arriba. Hay parte de la muralla que además son las partes más bajas del Hospital de la Misericordia, por eso que hablaba antes de que la muralla, sobre ella se asientan edificios, una vez pierde el carácter defensivo. Entonces, claro, tenemos que restaurar. Es una zona en donde además hay mucha vegetación, hay muchas zonas de taludes y de barrancos, que la complejidad técnica es alta.
Bueno, sobre la muralla se van a acometer efectivamente todas estas obras durante 10 meses, en principio, con ese presupuesto también bastante amplio. Pero tenemos, por supuesto, Clara, pues otros monumentos, ¿no?, en la ciudad, también bastante antiguos. Hablamos pues de nuestro monumento por excelencia, ¿no?, del acueducto. ¿Se tiene pensado acometer alguna acción en este sentido? Sí, el año pasado los objetivos de la Concejalía de Patrimonio están, por un lado, avanzar en la investigación, que ya hicimos todo un levantamiento en 3D y fotogrametría el verano pasado, no sé si recordáis. Ahora la segunda parte que estamos con ese trabajo es ver si podemos hacer las planimetrías asociadas a esos documentos y tener un documento actualizado de nuestro acueducto. También estamos recopilando toda la documentación existente sobre el mismo, de intervenciones en el pasado, para colaborar junto con el Ministerio de Cultura y la Junta de Castilla y León en un protocolo de actuaciones en el propio monumento. Paralelamente, desde la Concejalía, este año estamos trabajando en un programa de limpieza de vegetación que hay por distintas zonas del monumento. Es complicado porque hay que, en función del tipo de especie vegetal, del tipo de planta, enraizan más o menos en la piedra, y por lo tanto el tratamiento a aplicar difiere de unas a otras, pero además está la complejidad añadida de que también en el acueducto anidan los vencejos. Entonces ahora mismo no es el momento de poder acometer esas obras que se prevén poder ir haciendo por distintos años, distintas fases, de manera plurianual, ir haciendo esas labores de retirada y de ir probando cómo ir eliminando esas posibles plantas que están, sobre todo las más complicadas, que son las que enraizan más y profundizan más en las juntas de unión de los sillares, que son las que a lo largo pueden crear más problemas. Para eso también estamos trabajando con la Junta de Castilla y León, porque al ser una actuación directa sobre el monumento tiene que ser autorizada por la Comisión Regional de Patrimonio, y bueno, pues en esa fase esperemos poder ejecutarla, aunque nuestra idea era haberla hecho en los meses previos a la primavera. Por esta complejidad técnica que os digo, que además hay que hacerla compatible con las aves, seguramente la dejemos para el último trimestre del año. Bueno, qué complicado, ¿no?, porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Efectivamente, los vencejos, que son pues otro símbolo, ¿no?, del acueducto, claro, hay que tener en cuenta su modo de vida, ¿no?, y bueno, pues que hay que proteger también a la especie, o sea que no es fácil. Claro, hay que coordinar la parte del patrimonio cultural, pero también la parte del patrimonio natural. Eso es. Bueno, pues si hablamos también de patrimonio, el otro día creo que tuvisteis, la semana pasada, ¿no, Clara?, una reunión en París, en la Embajada de España. Y bueno, pues el objetivo sobre todo es volver a recordar pues el turismo seguro, incidir en él, ¿no? Y hablasteis os reunisteis el grupo de Ciudades Patrimonio y Paradores. Sí, así es. Se hizo una presentación por parte del Grupo Ciudades Patrimonio Mundial de España de lo que es los valores que ofrecen al turismo nuestras 15 ciudades, que es un turismo seguro, un turismo que tiene unos valores garantizados al ser sitios declarados Patrimonio Mundial, y sobre todo que es que ya estamos esperando y estamos totalmente abiertos a ese turismo europeo, que es muy importante para ciudades como la nuestra, donde precisamente ese público europeo, ese visitante centroeuropeo ha sido siempre muy reconocido en nuestra ciudad, y ha sido sobre todo el turismo francés. Es muy habitual, y queríamos ir a presentar junto con el Ministerio de Industria y Turismo, la ministra Reyes Maroto, que hizo esa presentación junto con el grupo y con el presidente de Paradores, pues hacer esa simbiosis entre nuestro patrimonio y la garantía que ofrece de seguridad los alojamientos de los paradores de turismo. Hay siempre un trabajo conjunto, ¿no, Clara?, entre las ciudades patrimonio, entre la red. Sí, sobre todo porque sirve de cara a compartir prácticas y experiencias en la gestión de los sitios declarados Patrimonio Mundial. De hecho, esta misma semana, el jueves y el viernes, tenemos unas jornadas a nivel técnico de los técnicos de las 15 ciudades sobre los planes de gestión del Patrimonio Mundial de España. Entonces, bueno, esa labor de simbiosis y de comunicación directa es lo más importante, sobre todo también para ver esas actuaciones que pueden ser en cierta manera polémicas, pues eso, ir intercambiando experiencias, y de cara al Ministerio de Cultura y a UNESCO
tener unas garantías de que ante todo hay que preservar los valores universales excepcionales por los que fuimos declarados Patrimonio Mundial. Así es, y que atrae, ¿no?, a tantísimos turistas, ya se van notando también en la ciudad. Nos quedan un par de minutos, Clara, sí que me gustaría repasar muy rápido, nos vamos a ir, si te parece, a la otra sección, a la de urbanismo, hemos repasado patrimonio, a una acción que se está haciendo, ¿no?, de carácter urgente, ¿no?, con emergencia, es el edificio de Buitrago. Sí, aquí hay que intercalar las dos áreas. Por un lado, el patrimonio histórico. Hay que tener en cuenta que este es el único edificio que se conserva íntegro del conjunto histórico declarado de la Plaza de Santa Eulalia, donde se valoraron precisamente este tipo de arquitectura de los siglos XV y XVI, que tiene unos valores singulares por los que fueron declarados bien de interés cultural. Ese deber de conservación por parte de la propiedad, que ya no solamente no ha existido esa conservación por parte de la propiedad, el ayuntamiento, claro, tiene que velar por ese deber, pero aún más en las características del entorno en el que nos encontramos, que es un conjunto histórico declarado y un bien que es único dentro de ese conjunto histórico. Por lo tanto, el ayuntamiento, aun requiriendo a la propiedad esas labores de conservación, viendo que no se cumplen, pues el ayuntamiento tiene que actuar, y en este caso actuamos con la ejecución subsidiaria de la conservación de las fachadas del inmueble, también para prevenir posibles derrumbes de carácter de urgencia y de emergencia, para prever y evitar posibles derrumbes hacia vía pública que ya no solamente supongan un daño sobre el propio bien, sino a personas y a el patrimonio personal, que eso sería mucho peor, claro. Bueno, ocurre en otros lugares, ¿no?, de la ciudad. Ya sabemos que Segovia, pues, es una ciudad con historia, ¿no?, y tenemos muchos edificios históricos que de vez en cuando, pues, necesitan esas actuaciones de emergencia, ¿no?, y esas actuaciones, pues, efectivamente, para evitar, por ejemplo, un posible derrumbe y sobre todo que afecte a edificios aledaños. Clara. Sí, al final, en los conjuntos históricos como el nuestro, en el que tienes que hacer, por un lado, prevalecer la legislación urbanística con el deber de conservación de los edificios, pero además tienes que hacer valer los valores patrimoniales, pues ahí es fundamental esa coordinación en requerir a la propiedad ese deber de conservación, pero también darles y guiarles con las herramientas necesarias de gestión para que precisamente no sea algo muy gravoso para ellos y que sí que tenga al final un beneficio para todos, que es la conservación de nuestro patrimonio. Eso es. Bueno, pues desde luego acciones complicadas, ¿no?, en esta ciudad con tanta historia y con un patrimonio también tan destacado. Clara, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos puesto al día sobre las últimas acciones. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Nos vamos a publicidad también, menos de 5 minutos, y volvemos. Ni se muevan hasta ahora. Muchas gracias. Pues durante el mes de junio que comienza, el Taller Municipal de Teatro celebra su muestra de producciones propias. Habrá varias citas y también novedades para este ciclo. Se me ha caído en el boli cosas del directo. Bueno, están con nosotros para hablar de ello Maite Hernán Gómez y Sergio Artero. Ellos son directores de este Taller Municipal de Teatro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Voy a aprovechar para cogerlo. Es que yo si no tengo algo en la mano no puedo seguir. Bueno, vamos con esta muestra de producciones propias. Es como siempre en el Teatro de San Nicolás, pero como novedad, Maite, Sergio, tenemos un nuevo espacio en esta ocasión. Bueno, ahora voy a hablar yo porque como es el espacio que voy a habitar, vamos, que de hecho estamos habitando porque me tengo que ir ahora a ensayar ahí estos días, y es donde vamos a hacer lo que estamos preparando, que son 4 de los entremeses de Cervantes. Que puedo decir cuáles son, pues esa es una gran novedad, que podemos contar lo que quieras de ello. Y bueno, luego también está la novedad del grupo autónomo, que por primera vez existe un grupo autónomo, la novedad también de que en los entremeses de Cervantes colabora la Escuela de Dulzaina, la novedad también de que está Sergio Artero dirigiendo estas producciones, que el año pasado ya estaba, pero como fue la pandemia tuvimos que reconvertir como pudimos los proyectos escénicos que nos traíamos entre manos. Total, que hay un montón de novedades así contadas una detrás de otra. Ha quedado muy novedoso todo. Muy bien, novedosísimo, y además... Pero que hay un montaje que es fuera de San Nicolás.
Creo que quizás iba por ahí, ¿no? ¿Cómo? Uno de los montajes no es en San Nicolás. Es que es el de los entremeses. Ah, que es en la casa, en el patio de la casa de Abraham Señor. Exacto. Eso. Ha empezado por ahí, Maite, que conste que ha empezado por ahí, pero luego ya se ha ido a lo suyo, al espacio donde se encuentra más cómoda, ¿verdad? A las novedades, Nicolás. Bueno, vamos rápidamente que nos contéis qué tal ha ido el trabajo con todo esto de la pandemia, de la COVID y bueno, pues cómo justificar. Bueno, desde luego ha habido variantes. Para empezar, el número de alumnos, ¿no? Que se ha tenido que ajustar, se hicieron unas entrevistas de selección incluso, ¿no? Y desde luego hemos tenido que dar unas clases de teatro con mascarilla, lo cual es lo más estrambótico, ¿no? Que podía uno pensar hacía un tiempo. Entonces, bueno, pues eso, las distancias, lo que todos tenemos en el día a día, por lo tanto ha sido especial. Pero más allá de todo eso, yo creo que no ha habido tantos cambios, es decir, que los procesos se mantienen, el trabajo cercano con los alumnos se mantiene, cuando se van enfocando las obras se deciden, se van ensayando, es decir, que al final, bueno, uno entra en una cierta, entre comillas, normalidad. ¿No? O lo intenta por lo menos, ¿no? Claro, y me parece que precisamente las muestras es el resultado de eso, de que se ha podido hacer un proceso interesante y que se tiene algo que mostrar interesante, ¿no? Es la muestra de que al final, oye, se ha conseguido, ¿no? ¿Difícil por cosas? Pues sí, claro, ya digo, no es lo mismo no ver la boca ni la nariz de tus actores, ¿no? Casi nada de la cara, que verles. Pero bueno, lo estamos consiguiendo, ¿verdad? Pues la verdad. Se sigue hacia adelante. No queda otra. Sí, es que como es la naturaleza humana, o sea, estamos hechos para sobrevivir y esto ha sido adverso, pero otras historias en la humanidad ha habido más difíciles. Eso es, y las hemos superado, así que... Así es que esto había que superarlo y oye, lo hemos superado. Pues vamos a hablar del programa, ¿os parece? Para que todo el mundo que está en casa, o ustedes que nos ven, se apunten sobre todo las fechas y cómo pueden acudir al teatro, que también hay ganas, ¿no?, de volver al teatro poquito a poco. Del 3 al 6 de junio empieza la primera de las obras, La Ratonera, ¿no? Sí, bueno, pues vamos, como estamos alternando los trabajos, pues yo voy a hablar del trabajo del Grupo Autónomo, que lo dirige José Enrique Sánchez, que ha sido un alumno mucho tiempo y que este año se creó ese Grupo Autónomo, que era dar cabida, como había que reducir también los grupos, había que dar cabida a aquellas personas que ya llevaban bastante tiempo en el taller, pero que tenían un proyecto escénico que podían llevarlo a cabo. Entonces dimos paso a este grupo de alumnos, que ellos están trabajando sobre La Ratonera de Agatha Christie, que es lo primero que se va a poder ver. Y bueno, La Ratonera, pues yo que sé, si alguno ha ido a Londres o quiere ir y lo quiere ver, pues se sigue haciendo desde el año 52, que se estrenó esta obra sin interrupción, pero en inglés, y nosotros lo podemos ver aquí en San Nicolás en español. Y La Ratonera, pues es eso, es una ratonera, o sea, es un matrimonio muy joven, recién casado, que monta un hotel, y en ese hotel pues se monta una buena, porque incluso hay un asesinato dentro, y todos los clientes que están allí, que son personajes bastante interesantes, son sospechosos de ser asesinos, pero también puede ocurrir que, como el asesino parece que está ahí dentro, puede ocurrir que uno de ellos sea asesinado, con lo cual tenemos doble intriga. La trama está hecha. Está hecha Agatha Christie. Agatha Christie, efectivamente, en su pura esencia. Vamos a continuar, muy interesante, nos quedamos con ello del 3 al 6 de junio, pero del 17 al 20 nos encontramos de lo que hablaba Maite antes, 4 entremeses de Miguel de Cervantes. Pues esto, como luego ya los otros dos montajes, hablará Sergio de ellos, porque es el trabajo que él ha hecho con sus grupos, ¿no? Porque son los diferentes grupos del taller. Aquí yo he juntado dos grupos, por eso vamos a poner en escena 4 entremeses de Cervantes: El viejo celoso, La guarda cuidadosa, La cueva de Salamanca y El retablo de las maravillas. La verdad es que qué poder decir de estar al lado de un maestro que es Cervantes, que te va llevando de la mano y con esos textos tan maravillosos y eso que está contando, porque los entremeses, 3 de los 4 entremeses tratan el tema de lo que era la mujer en aquel entonces, cómo vivía, pues muy sometida a lo que es el patriarcado, pero claro, como Cervantes es tan luminoso y tan maravilloso, pues va y lo que hace es que ellas se inventan artilugios y artimañas para, junto con sus amigas y vecinas, salvar ese cercado que tiene, por ejemplo, el viejo celoso con su señora. Tan cercado le tiene
Tan cercado le tiene que, por ejemplo, le dice a su compadre, uy, si mis ventanas están cerradas, no solo están cerradas con llaves, sino que tienen celosías, tienen rejas, las puertas jamás se abren, y lo peor de todo, las vecinas, porque donde más se pierden las mujeres es con sus vecinas y sus amigas. Es muy gracioso esto que lo cuente Cervantes, porque en parte es verdad, y eso les pone muy nerviosos a ellos, y cómo ella salva esa situación, y como ese final que me encanta, que también es muy de Cervantes, ¿no? Esta cosa que pone él de lo que percibimos, a ver cómo es, pues, ¿no? Y dice, mira en qué tiene mi honra, que de las mentiras hace verdades, de las sospechas certezas, de las burlas veras. Qué bonitos versos. Bueno, es que es una cosa maravillosa, y además el contenido que tiene eso, ¿no? Cómo está tan obsesionado con sus celos, que tiene celos de unas pinturas pintadas, y resulta que se las están pegando con el mancebo que le lleva a la vecina ahí envuelto en un tapiz. O sea, que tres de los entremeses tienen que ver con esto, y el cuarto, que es el retablo de las maravillas, que quizá, bueno, todos estos entremeses puede que la gente los conozca, pero verlos otra vez y con ese lenguaje tan bonito, ¿no? Esos cómicos que son Chanfay y Chirinos, que hacen una muestra al pueblo, muestran su retablo maravilloso, que no tiene nada, son figuras inexistentes, pero solo pueden verlo, le dicen las cualidades para poderlo ver, es que no pueden ser no pueden tener ninguna raza de converso, o sea, no pueden ser judíos conversos, pero en varias generaciones. Tampoco lo pueden ver aquellos que no son de legítimo matrimonio. Entonces, claro, todos por su honra y por asimilarse al mundo en el que viven, ¿no? Esta hipnosis colectiva o mentira que nos contamos a veces también para sobrevivir dentro de una sociedad, para sobrellevarlo. Pues entonces todos lo ven, aunque no hay nada, es como el traje del emperador. Pues esos entremeses de Miguel de Cervantes, del 17 al 20 de junio serán las fechas, así que apúntenlas también. 5 minutos que nos quedan, Sergio, vamos a hablar de las dos otras obras que tenemos. Una será el 23 de junio y la otra del 25 al 28. El 23 de junio es la obra de los más pequeños, son de 13 a 19 años, y en principio está pensada para familias prioritariamente, ¿no? Porque claro, papás, mamás y hermanitos y demás, pues hombre, lo tienen que ver, ¿no? Sus primeros pasitos en el teatro. Pero desde luego han sido osados y atrevidos, porque van a hacer un Bertolt Brecht, nada más y nada menos, ¿no? Es una obra de la época didáctica de Bertolt Brecht, una vez que ya estaba en el exilio, es una obra de 1934. ¿Y de qué va? Bertolt Brecht coge un mito fundacional de Roma, que son los Horacios y los Curiacios, para hablar de cómo funcionan las guerras y también de la obsesión del poder por fagocitar, ¿no? todo, ¿no? Dentro de su imperio, y etcétera, etcétera. Y ver eso, cómo digamos, las guerras se van creando mentalmente también, ¿no? Cómo los pueblos se van calentando, por decir así, mentalmente, y aceptan en un momento dado guerrear. El germen de casi todas las guerras. Exacto, vamos. ¿no? Efectivamente, es un poco esa retórica. Sí. Y bueno, lo plantea de una forma muy sencilla, y nosotros lo hemos planteado de forma pues también muy sencilla y muy clownesca. Lo hemos traído un poco a nuestra época, también a nuestra actualidad política, porque es algo que haría Brecht. Brecht utiliza ese mito para hablar de su actualidad, ¿no? Que eran pues los nazis, etcétera, etcétera. Pues nosotros a la nuestra, ¿no? Pero no quiero desvelar ahí los secretos, ¿no? Nada. Pero digamos es esta fusión, ¿no? Entonces ellos pues hacen un montaje divertido, esto es de humor, no es nada dramático en ese sentido, ¿no? Es muy clown y muy divertido. Y ahí están lanzados con todo este tipo de cosas, ¿no? Y la otra obra, no sé si quieres decir los días, es el... Sí, del 25 al 28 de junio, lo decimos, sí, para que no se le olvide nadie. Muy bien apuntado ahí. ¿Visto, Sergio? Yo es que ya con Sergio tenemos verdad, un feedback. Sí. 4:48, hora peninsular, de Sarah Kane, ¿no? La obra. Exacto, esta es una adaptación de esta obra de Sarah Kane, que la obra original es 4:48, Psicosis. ¿Qué es lo que pasa con esta obra? Ya es un clásico contemporáneo. La obra se estrena en el año 2000, o sea, nos puede parecer a los de cierta edad hace 2 días, ¿no? Pero bueno, hace ya 21 años, ¿no? Sí. Ella, en realidad, no lo ve estrenada. Muere el año anterior. Es de esta generación de los, ¿cómo llaman? El club de los 27, ¿no? O sea, muere muy joven. Pero aún así pasa la historia del teatro ya con 5 obras. Y esta obra, en realidad, es como un poema dramático, o podríamos decir hoy en día algo más posteatro, ¿no? En la cual no hay un argumento lineal, es como un caleidoscopio de escenas variopintas donde
se habla de qué pasa por esa cabeza, ¿no? ¿Qué pasa por esa cabeza que está pensando en la muerte, que está pensando en que ya no tiene ilusión, ¿no?, por la vida? Y hay que destacar, se dice siempre que 4:48 es la hora en que hay más suicidios en Inglaterra. Al parecer es la hora en que acaban los efectos de los medicamentos que toman los enfermos por la noche, ¿no? O sea, se lo toman antes de dormir, pero sobre esas horas se van acabando los efectos y al parecer pues suben los índices, ¿no?, de suicidio, que fue el caso de la propia autora. Por lo tanto, estamos ante una especie de, digamos, de manifiesto acerca de su propio suicidio, ¿no? Pero sin embargo, Sarah Kane siempre reivindica la no compasión. Ella no se compadece ni de sí, ni busca la compasión de los espectadores. Ella tiene una idea, más bien un poco simplemente de demostrar lo que puede pasar, posibles orígenes, impresión de la sociedad también, ¿no? Y un poquito pues quitarle esa idea que tenemos a veces de tabú, ¿no?, para hablar de estas cosas, ¿no?, de los suicidas, claro. Bueno. Así que de eso va. Pues interesante también esta última obra, efectivamente, del 25 al 28 de junio, recordamos de nuevo las fechas, el acceso es libre con invitación, excepto el día 23, que es solamente para familiares, ¿no?, si no tengo mal entendido, eso es en San Nicolás, y para el patio de Abraham Señor de 5 euros desde el 1 de junio, están las entradas en Turismo de Segovia en la web y también en el centro de recepción de visitantes, así que no lo duden y acudan al teatro en esta ocasión, a las obras del taller municipal. Nos vamos muy rápido, Maite, rapidísimo. Solamente una cosa, para decir que en los entremeses colabora con nosotros la Escuela de Dulzainas, ya lo he dicho antes, pero que sepan que es ahí, no es en la obra de Sarah Kane, por ejemplo, es en algo que pega más. Bueno, pues esa colaboración también preciosa de la Escuela de Dulzainas, así que promete, no se lo pierdan. Gracias por haber venido. Gracias. Nos vamos a un anuncio y volvemos. Euromaster La Unión. Expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Euromaster La Unión, en manos de expertos. Pues son las 5 de la tarde, así que hemos llegado al final de nuestro programa. No se olviden que ayer por San Fernando se encendieron las fuentes del Palacio de la Granja. Mañana se lo mostramos. Disfruten de la tarde y se quedan ahora con la jornada. Un beso fuerte, hasta mañana.